El sol abrasador caía sin piedad sobre el campo de desfile, donde una joven cadete estaba atada a un poste. Su uniforme militar estaba hecho jirones, y su rostro estaba tan hinchado que era imposible reconocerla. El sargento primero Miguel Rojas la agarró bruscamente por el cabello y le echó la cabeza hacia atrás sin piedad. Una sonrisa repugnante se extendió por su rostro. ¿Todavía no has aprendido la lección, perra insolente? Con un movimiento de cabeza, el sargento segundo Antonio Vargas, que estaba a su lado, encendió el soplete portátil que tenía en la mano. Con un agudo zumbido, una llama azulada y feroz se encendió. El sargento Rojas gritó como un demonio: «Te mostraré lo que es el infierno». La llama danzante se acercó lentamente a su cabello oscuro. ¡Chis! Un sonido espantoso resonó. El olor a cabello quemado se extendió por todas partes, pero la cadete no gritó, solo apretó los dientes. Solo las lágrimas calientes caían incesantemente por sus mejillas. En ese momento, nadie en ese lugar sabía que apenas unos minutos antes, su padre, un comandante legendario que lideraba la unidad de fuerzas especiales más formidable de México, había recibido una llamada y que él estaba en camino. La verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. En el corazón del poder militar de México, el vasto centro de mando y control de un búnker subterráneo, donde la oscuridad y la luz se cruzaban, estaba impregnado de una fría tensión. La luz azul emitida por docenas de pantallas gigantes destellaba como relámpagos sobre los rostros afilados de los oficiales de élite. Un espacio donde no se permitía ningún otro sonido que el suave zumbido de los gigantescos servidores. Este era el cuartel general de las Fuerzas Especiales de México, y entre ellos, el centro neurálgico más crucial. En el asiento de mando central, un hombre estaba de pie, inmóvil, observando la pantalla principal. La pantalla estaba dividida en varias secciones, mostrando imágenes en tiempo real, algunas en tonos verdes como vistas a través de gafas de visión nocturna y otras en alta resolución grabadas por drones. Su nombre era Ricardo Morales. Su rango, general de división, comandante de las Fuerzas Especiales de México y una figura legendaria, más conocido entre sus enemigos por el nombre en clave Fantasma. En su rostro no se revelaba ninguna emoción. Era tan duro y frío como el granito bien esculpido. Solo las leves cicatrices grabadas por incontables batallas y operaciones atestiguaban débilmente el camino que había recorrido. Su mirada estaba fija sin el menor temblor en el objetivo de la pantalla. La operación en curso era Golpe de Víbora, un simulacro antiterrorista a gran escala para neutralizar a terroristas simulados que habían infiltrado una estación de metro de la Ciudad de México y rescatar a los rehenes. En la pantalla, los miembros del Grupo de Asalto de Fuerzas Especiales, GAFE, vestidos con uniformes de combate negros, se movían en silencio. Se deslizaban por la oscuridad como panteras. Cada movimiento era tan preciso como una máquina perfecta, pulida a través de miles de horas de entrenamiento. Un oficial de operaciones informó con voz tensa: «General, el equipo Alfa ha llegado a 50 metros del objetivo. Como se esperaba, se han instalado detectores de movimiento enemigos en el pasillo». Ricardo no parpadeó y amplió la imagen de la cámara térmica en la pantalla. Una delgada línea roja cruzaba el pasillo. Presionó el interruptor de su micrófono. Su voz era el único sonido que rompía la quietud de la sala de mando, pero incluso esa voz era fría y seca como la de una máquina. «Equipo Bravo, ingresen por la rejilla de ventilación del segundo sótano. Equipo Alfa, en espera hasta mi señal». Sus órdenes eran cortas y concisas, palabras sin adornos. Su estrategia siempre fue la misma: golpear al enemigo donde menos lo espera, aparecer de la nada y terminar la situación en un instante. Por eso era Fantasma. En la pantalla, el equipo Bravo retiró silenciosamente la tapa de la rejilla de ventilación. No hubo vacilación en sus movimientos. Momentos después, una nueva imagen apareció en la pantalla. El equipo Bravo había flanqueado perfectamente a los terroristas. Los detectores de movimiento ahora eran inútiles. La comisura de la boca de Ricardo se curvó muy levemente, casi imperceptiblemente. «Equipo Alfa, entren». Tan pronto como pronunció esas palabras, una granada de destello explotó en la pantalla. ¡Pum!
Un estruendo sordo y una nube de humo blanco se elevaron. Los miembros del equipo, vestidos con uniformes de combate negros como la noche, irrumpieron en la estación como un rayo. Sonaron disparos, y los soldados que actuaban como terroristas cayeron uno tras otro. Todo terminó en solo 15 segundos. Situación finalizada. Todos los rehenes rescatados sanos y salvos. Suspiros de alivio resonaron suavemente en la sala de control. Finalmente, la tensión en los rostros de los oficiales se disipó. Otro simulacro de operación perfecto había concluido con éxito. Sin embargo, el rostro de Ricardo permaneció. Se giró para recibir el informe de los resultados de la operación. Fue en ese preciso momento. Un suave zumbido de vibración provino del bolsillo interior de su uniforme de combate. Todas las miradas en la sala de control se dirigieron hacia él por un instante. El uso de equipos de comunicación personal estaba estrictamente prohibido en ese lugar. Ni siquiera el comandante era una excepción. Pero el teléfono de Ricardo era diferente. Solo estaba encendido para recibir llamadas de un único número. Él dudó un momento. Era la hora de recibir el informe de regreso de la operación, pero una ominosa premonición comenzó a crecer en su pecho. Levantó una mano para detener a los oficiales. Pausa un momento. Caminó hacia un rincón de la sala de control, donde había una pared insonorizada. Su andar era, como siempre, silencioso y resuelto. Sacó el teléfono de su bolsillo. En la pantalla, un número desconocido apareció. No era el número de su única hija, Sofía, el único número que había autorizado. Su entrecejo se frunció ligeramente. ¿Será una llamada de spam o un número equivocado? Estuvo a punto de colgar, pero por si acaso, presionó el botón de llamada. No podía descartar la posibilidad de que la unidad lo contactara si le pasaba algo a su hija, que se había convertido en soldado. En el momento en que se llevó el teléfono a la oreja, una voz joven, urgente y desesperada, casi un grito, surgió del auricular. «¿Qué general? ¿Es usted el general de división Ricardo Morales, comandante de las Fuerzas Especiales?» La mirada de Ricardo se agudizó al instante. Sabía exactamente su identidad. No era una simple llamada de spam. Su voz sonó gravemente. «Soy Ricardo Morales. ¿Quién eres?» La voz al otro lado del teléfono temblaba violentamente por el miedo. Alrededor, se escuchaban sonidos de golpes y cristales rotos, junto con débiles maldiciones. Yo soy el cadete Kim, compañero de la cadete Sofía, ahora mismo en la base. Sofía está en un grave problema». Al escuchar ese nombre, el corazón de Ricardo pareció caer al suelo. Su corazón de acero, que nunca había temblado en décadas de combate, latió descontroladamente con solo una palabra. Todos los ruidos de la sala de control desaparecieron de sus oídos. En su mundo, solo existía la voz desesperada al otro lado del teléfono. «¿Qué pasó? Dímelo claramente». Intentó mantener la mayor calma posible, pero él mismo sentía un ligero temblor al final de su voz. El soldado al otro lado del teléfono casi lloraba a gritos. El sargento primero Miguel Rojas y el sargento segundo Antonio Vargas, esos bastardos, se llevaron a Sofía a un almacén y la están golpeando brutalmente. Inventaron una excusa ridícula diciendo que ella se resistió. Sargento primero Miguel Rojas, sargento segundo Antonio Vargas. Ricardo grabó esos nombres en su mente como si fueran los nombres de un objetivo de asesinato. El teléfono que tenía en la mano crujió como si fuera a romperse. El color desapareció de su rostro y su semblante, antes como granito, se congeló al instante como el permafrost siberiano. ¿Cuál es la ubicación? Es el almacén de chatarra detrás de la compañía del cuartel general del 9 grado regimiento de la 3ª división de infantería. Por favor, venga rápido. Sofía va a morir así. ¡Aarga! De repente, al otro lado del teléfono se escuchó un grito. «¿Qué demonios estás diciendo aquí, cabrón?», seguido de un golpe sordo, un sonido horrible, y con el breve grito del soldado que llamaba, la llamada se cortó abruptamente. Tú. Un frío tono de ocupado perforó los oídos de Ricardo. Él permaneció inmóvil, como clavado en el lugar, sosteniendo el teléfono cortado en su oreja por un momento. Detrás de él,
Los oficiales de élite de México contenían la respiración, esperando las próximas instrucciones de su general. Acababan de completar un simulacro de entrenamiento perfecto, pero ahora, la atmósfera que emanaba de su general era tan siniestra que hacía que todo ese éxito pareciera insignificante. La temperatura en la sala de control parecía haber descendido varios grados. Todos sintieron que algo andaba muy mal. No era la imagen del fantasma que conocían. Incluso tuvieron la ilusión de que el aire a su alrededor se quemaba de ira. Ricardo se giró lentamente. El mayor Kim, jefe de operaciones, que se encontró con su mirada, tragó saliva sin querer. Los ojos del general ya no eran ojos humanos. Eran los ojos de una bestia incontrolable, a punto de destruir todo, los ojos de un dios furioso. La imagen del estratega frío y calculador había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba un lobo enfurecido, al borde de perder a su única hija. La boca de Ricardo se abrió lentamente. Su voz, baja y escalofriante, resonó como si viniera de las profundidades del infierno. Mayor Kim. Sí, general. El mayor Kim respondió con una voz que mostraba una disciplina militar instintiva. Cada célula nerviosa de su cuerpo estaba tensa, esperando las siguientes palabras del general. Cancelen todas las citas oficiales de inmediato. Su mirada atravesó al mayor Kim y se dirigió a algún lugar más allá de la sala de control. Pónganse ropa de civil, mi sedán negro que uso personalmente, el que está en mi estacionamiento, que lo traigan a la puerta principal ahora mismo. Yo conduciré. No haya personal de escolta ni registros oficiales. Esto no es una orden del comandante. Hizo una pausa y añadió, esta es la orden de un padre. Sus últimas palabras fueron casi un susurro, pero se clavaron como dagas de hielo en el corazón de todos en la sala de control. Les doy 5 minutos. Muévanse ahora mismo. No hubo más preguntas. El mayor Kim repitió la orden en voz alta y salió corriendo de la sala de control como un loco. Ricardo miró lentamente el teléfono en su mano. La pantalla ya estaba agrietada como una telaraña por la fuerza de su agarre. Miró la oscuridad más allá de la pantalla rota y murmuró en voz baja, «Sofía, papá va por ti». En ese momento, el mensaje de entrenamiento golpe de víbora exitoso que flotaba en todas las pantallas de la sala de control parecía insignificante, porque la verdadera operación estaba a punto de comenzar. La operación más aterradora y cruel de Fantasma acababa de levantar el telón. Él cruzó a grandes zancadas la sala de control, donde sus pasos se posaban, la premonición de una tormenta invisible se agitaba. La gruesa puerta de acero del búnker subterráneo se cerró en silencio a su espalda. El aire de dentro y de fuera era completamente diferente. A diferencia de la sala de control, llena de un frío artificial y una tensión palpable, el aire exterior de la noche era fresco, pero cargado de humedad. Ricardo se detuvo un momento y miró el cielo nocturno. Las nubes estaban bajas, y no se veía ni una estrella. Era solo una oscuridad completa y sombría, como su propio estado de ánimo. Frente a la puerta principal, un vehículo de mando negro, con las luces de emergencia encendidas, esperaba. El blasón con 3 estrellas que simbolizaban a un general de división del ejército mexicano ostentaba su poder. El mayor Kim estaba de pie junto a la puerta del coche, en posición de firmes, esperándolo. «General, estamos listos. Le guiaré por la ruta más rápida». Pero Ricardo ni siquiera miró el vehículo de mando. Sacudió la cabeza. Su voz era baja y seca, como si contuviera a la fuerza la ira de hacía un momento. «No, esto no es necesario». Pasó de largo al mayor Kim y se dirigió a su vehículo personal, estacionado en un rincón del estacionamiento. Era un sedán nacional, de lo más común, con más de 10 años de antigüedad. Pequeños arañazos descoloridos aquí y allá hablaban del paso del tiempo. Ese coche no era el vehículo del general de división Ricardo Morales, comandante de las Fuerzas Especiales. Ese coche era el de Ricardo Morales, el padre de Sofía. El mayor Kim lo siguió, perplejo. «General, aún así, si utiliza el vehículo de mando, en caso de emergencia se podría brindar apoyo inmediato». Ricardo interrumpió sus palabras mientras abría la puerta del coche. Su mirada era decidida. «Mayor Kim, a partir de ahora, no soy el comandante». Tomó las llaves del coche y dijo en voz baja,
Soy solo un padre común que va a visitar a su hija. Si aparezco con 3 estrellas, esos bastardos intentarán por todos los medios encubrir la verdad. Destruirán pruebas, se pondrán de acuerdo y harán de mi hija una mentirosa. No puedo permitir eso. Iré de la manera más normal, cuando estén más desprevenidos. Sus palabras tenían un peso que ya no se podía rebatir. Esto no era una simple ira. Era el primer paso de una venganza calculada y la más eficiente. No le digas a nadie mi paradero. Solo informa que el general se ausentó por un asunto personal urgente. ¿Entendido? Sí, entendido. El mayor Kim inclinó la cabeza. Ya no preguntó nada. La persona que tenía delante no era el legendario general fantasma. Era la criatura más temible del mundo, un padre que iba a salvar a su hija, jugándose todo. Con un suave zumbido del motor, el viejo sedán se deslizó en la oscuridad y desapareció. Ricardo no se dirigió a la base. Su coche se dirigía a su casa en la Ciudad de México. No podía ir vestido con el uniforme de general. La autoridad y el poder inherentes a esa vestimenta eran ahora una cadena engorrosa para él. Tenía que convertirse en un ciudadano común y corriente. En el camino a casa, las luces de la ciudad pasaban rápidamente por la ventana. Entre esas innumerables luces, innumerables familias estarían disfrutando de una noche de paz, pero esa paz le parecía ahora la historia de otro mundo, que no tenía nada que ver con él. Su mente estaba llena del grito desesperado de la joven cadete, la compañera de su hija, que había escuchado al otro lado del teléfono. Sofía va a morir así. Esas palabras se clavaron en su corazón como un dardo venenoso. Apretó las manos sobre el volante. Las venas azules se abultaron en el dorso de sus manos. La casa estaba oscura y silenciosa. Su esposa debía estar dormida. Abrió la puerta de entrada con cuidado para no hacer ruido y entró. En la oscuridad, se dirigió familiarmente al armario. Y sin dudar, se quitó el uniforme militar que pesaba sobre sus hombros. Las insignias con 3 estrellas, las numerosas condecoraciones, fueron arrojadas sin miramientos a la oscuridad. Sacó ropa vieja y gastada que estaba guardada en lo más profundo del armario. Una chaqueta de senderismo descolorida, pantalones de mezclilla viejos con las rodillas ligeramente abultadas. Cualquiera diría que era un hombre de mediana edad, común y corriente, cansado, que acababa de llegar del campo. Se paró frente al espejo. En el espejo no estaba Ricardo Morales, el militar más fuerte de México, fantasma. Solo se reflejaba la imagen de un padre demacrado preocupado por su hija. Esa era precisamente la imagen que él quería. Justo cuando estaba a punto de salir de casa, algo sobre la mesa del comedor llamó su atención. Era un gran recipiente de mole. Era el mole que su esposa había preparado con tanto esmero esa mañana, diciendo que se lo enviaría a su hija. Para nuestra hija Sofía, decía la letra pulcra de su esposa, pegada al recipiente. Su esposa siempre estaba ansiosa, preocupada de que su hija no comiera bien en el campo de entrenamiento. Ese recipiente de mole contenía no solo comida, sino el tierno amor de una madre por su hija. Ricardo miró el recipiente de mole en silencio por un momento. Su corazón se apretó dolorosamente de nuevo. Con cuidado, levantó el recipiente de mole. El peso considerable se transmitió a su brazo. Se prometió a sí mismo que debía entregar esto a su hija con sus propias manos. De nuevo en el coche, condujo hacia la región de Oaxaca. El recipiente de mole estaba en el asiento del copiloto, con el cinturón de seguridad abrochado, como si fuera un amor preciado. Las luces de la Ciudad de México desaparecieron por completo, y comenzó una carretera rural tan oscura como la noche, sin una sola farola. Mientras subía por las sinuosas carreteras de montaña, un recuerdo del pasado revivió vívidamente en su mente. Era el día en que su hija Sofía se había alistado. Frente al colegio militar, la entrada estaba abarrotada de familias que despedían a sus hijos. Con rostros llenos de tristeza y preocupación, sostenían las manos de sus hijos, pero su hija Sofía era diferente. A pesar de su cabello corto, que podría haberle resultado extraño, Sofía estaba serena y digna. Al verla, sintió una punzada en el corazón y al mismo tiempo un gran orgullo, como si se viera a sí mismo en su juventud. Su esposa finalmente lloró, pero él no lo hizo. En cambio, le dio unas palmadas en el hombro a su hija y le dio un último consejo.
Era el único consejo que le daba, no como general, sino como mentor de vida y como padre. Su voz resonaba vívidamente en sus oídos. Sofía, mi hija, tu padre te ha enseñado innumerables técnicas de combate, cómo someter al enemigo, cómo sobrevivir y cómo ganar. Hizo una breve pausa y miró directamente a los ojos de su hija. En sus ojos había una profunda confianza, junto con una tenue ansiedad que no había podido expresar. Pero nunca te he enseñado a callar ante la injusticia o a agachar la cabeza con cobardía. El ejército, a veces, es un lugar donde la injusticia se disfraza de justicia. Si ves alguna de esas injusticias ante tus ojos, nunca le des la espalda. Su voz adquirió fuerza. Lucha. Lucha con todo lo que has aprendido. Lucha con tus convicciones. Nunca calles. Porque el silencio es el mejor alimento para el mal, ¿entiendes? Los ojos de su hija brillaron como estrellas al escucharlo. Ella sonrió radiantemente y respondió: por supuesto. ¿De quién soy hija? No te preocupes, padre. Nunca olvidaré tus enseñanzas. Esas fueron las últimas palabras que le dijo a su hija. ¡Screech! Ricardo detuvo el coche en el arcén sin darse cuenta. Respiró con dificultad. Su corazón latía salvajemente. La imagen de su hija sonriendo radiantemente en el recuerdo del pasado y la voz del joven soldado sollozando al otro lado del teléfono se superpusieron, revolviendo su mente. Lucha. Nunca calles. Así fue. Su hija solo había actuado de acuerdo con sus enseñanzas. Habría luchado contra la injusticia y no habría callado. Y como consecuencia, ahora estaba siendo arrastrada por bestias, al borde de la muerte. Un gemido escapó de sus labios. Yo he empujado a mi hija a la boca del lobo. Una terrible culpa lo cubrió como una gigantesca ola. ¿Debí haberle enseñado a sobrevivir cobardemente? Debí haberle dicho que cerrara los ojos ante la injusticia. El arrepentimiento y la ira se mezclaron, desgarrándolo por completo. Golpeó su cabeza contra el volante. ¡Bum! Un golpe sordo rompió la quietud del coche. Pero no sintió dolor. Comparado con el dolor que sentía su corazón en ese momento, el dolor físico no era nada. ¿Cuánto tiempo pasó? Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos ya no estaban empapados de tristeza o culpa. En su lugar, solo ardía una furia pura, más caliente que las llamas del infierno y más fría que el frío siberiano. No podía perdonar a los que habían atormentado a su hija. Y tampoco podía perdonar a este sistema militar que había creado a esas bestias. Sobre todo, no podía perdonarse a sí mismo por el hecho de que sus enseñanzas habían puesto en peligro a su hija. Él pagaría esta deuda con sangre. El coche volvió a ponerse en marcha. Más áspero y rápido que antes, el viejo sedán que aceleraba en la oscuridad ya no era el coche de un padre común. Era la encarnación de la ira que se precipitaba hacia la venganza. Su único destino era abrir las puertas del infierno y juzgar a todos los males que había dentro. Atravesando el manto de la noche, el viejo sedán llegó finalmente a su destino. Un chirrido agudo de frenos detuvo el coche frente a la caseta de vigilancia de la 4ª División de Infantería, 3ª Brigada, conocida como la Brigada de Huesos Blancos. Ubicada en un profundo valle montañoso de Oaxaca, la base, en contraste con la oscuridad circundante, estaba brillantemente iluminada por reflectores, como si fuera de día. Sobre el alto muro, un alambre de púas oxidado y afilado estaba densamente colocado. Parecía una determinación resuelta de cortar toda conexión con el mundo exterior. Incluso el aire era diferente. En el aire frío y húmedo de la montaña se mezclaba el olor a pólvora, sudor y una sutil tensión. Ricardo bajó del coche. Abrazó con cariño el recipiente de mole que estaba en el asiento del copiloto. Dentro de la caseta de vigilancia, 2 jóvenes soldados con cascos lo observaban con ojos llenos de cautela. Ricardo se acercó lentamente a ellos. Su atuendo, para cualquiera que lo viera, era el de un anciano del campo. Una chaqueta descolorida y gastada, pantalones rotos, y en su rostro, el cansancio de un largo viaje y una profunda preocupación. «Mis respetos, sargentos», dijo, abriendo la boca primero. Su voz era suave. El joven soldado de la caseta de vigilancia abrió un poco la ventana y preguntó secamente: «¿Quién es usted? ¿Cuál es su asunto?» «Ah, sí.
Soy el padre de la cadete Sofía Morales, que sirve aquí. Vengo a ver a mi hija, la cadete Sofía Morales. Al escuchar ese nombre, una expresión sutil cruzó el rostro del joven soldado. Parecía una mezcla de compasión y perplejidad. El soldado dudó un momento, luego susurró algo brevemente a su compañero. Después, tomó el auricular y marcó un número. Sí, mi general. Le pregunto a la compañía del cuartel general. El padre de la cadete Sofía Morales ha venido de visita. ¿Cómo? Ah, sí. Entendido. El soldado, colgando el teléfono, se dirigió a Ricardo. Espere un momento, por favor. Un oficial responsable vendrá enseguida. Ricardo asintió en silencio. Se quedó de pie junto a la caseta de vigilancia, esperando. Su corazón latía con fuerza, pero por fuera no mostraba ninguna emoción. A partir de ahora, tenía que ser un actor consumado. La ira debía ocultarse en lo más profundo de su ser. Poco después, dos figuras emergieron de la oscuridad desde la dirección de los cuarteles. Uno era un sargento de complexión robusta, y el otro, un sargento segundo que parecía un poco más joven. Sus pasos rebosaban arrogancia. El sonido de sus botas militares al pisar la grava era particularmente molesto. Eran precisamente el sargento primero Miguel Rojas y el sargento segundo Antonio Vargas. El sargento primero Miguel Rojas examinó a Ricardo de arriba a abajo con desprecio. Sus ojos contenían un desprecio descarado. ¿Usted es el padre de Sofía? Su voz era desde el principio un tono desafiante. Ricardo inclinó la cabeza y respondió, sí, soy el padre de Sofía. Disculpe la hora tardía. ¿Disculpas? Si lo sientes, ¿por qué viniste? ¿Qué clase de visita es esta a estas horas de la noche? El sargento segundo Vargas, que estaba al lado del sargento Rojas, se rió burlonamente. Exacto, como si fuera la hija de alguien importante, para que su padre venga a estas horas. Mientras escuchaba sus palabras de burla, la ira ardía como lava en las venas de Ricardo, pero apenas logró aferrarse a la razón. Extendió el recipiente de mole que llevaba en sus brazos. No es nada más que mi esposa preparó mole para que mi hija comiera. Solo quería entregarle esto. Había una súplica desesperada en su voz. El sargento primero Miguel Rojas, al ver el recipiente de mole, resopló. Una sonrisa vil apareció en su rostro. ¿Mole? ¿Cree que nuestra cadete Sofía tiene tiempo para comer esa porquería de mole? Está completamente sin disciplina. Extendió la mano hacia el recipiente de mole que Ricardo sostenía. Ricardo pensó que lo iba a tomar para entregárselo. Pero en ese instante, el sargento Rojas golpeó el recipiente de mole con fuerza. ¡Pum! Un golpe sordo. Ricardo, sin tiempo de reaccionar, soltó el recipiente de mole. El recipiente voló en parábola y cayó en un charco de lodo. Splash, resonó un sonido espantoso. La tapa se abrió, y el mole rojo que su esposa había preparado con tanto esmero durante toda la noche se derramó miserablemente en el agua fangosa y oscura. El pollo, las especias y todas las salsas se mezclaron con el lodo sucio, creando una escena insoportable a la vista. El amor y el esmero de su esposa se habían convertido en inmundicia en un instante. Los rostros de los jóvenes soldados en la caseta de vigilancia palidecieron. Esto era claramente un cruce de límites. Miguel Rojas y Antonio Vargas se rieron a carcajadas al ver la escena. Vaya porquería, esa basura es perfecta para tirarla allí. Sí, mi sargento, le queda muy bien. Ricardo miró el mole en el lodo, inmóvil. Sus hombros temblaban ligeramente. El sargento Rojas, al verlo, pensó que estaba asustado o llorando de tristeza. Oye, viejo, ¿estás triste? Si quieres llorar, llora en voz alta, ja ja. El sargento Rojas, aún más arrogante, le dio unas palmadas en el hombro a Ricardo. Fue en ese preciso instante. Ricardo levantó lentamente la cabeza. En su rostro no había tristeza ni miedo. Sus ojos no reían. Sus ojos eran tan fríos y serenos que resultaban irreales. Eran unos ojos vacíos de toda emoción, como el mar antes de una tormenta. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Miguel Rojas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La boca de Ricardo se abrió muy lentamente. Su voz ya no era la voz de un anciano del campo demacrado. Era la voz de un comandante legendario que había cortado innumerables cuellos de enemigos durante décadas.
Una voz de acero despojada de toda emoción. Sargento primero Miguel Rojas, llamó el nombre del sargento en voz baja. El sargento Rojas se sorprendió brevemente de que supiera su nombre con tanta exactitud, pero pronto recuperó su burla. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que este viejo sabe mi nombre ahora? Ricardo ignoró sus palabras. Señaló el mole en el lodo con el dedo. La acción que acaba de cometer constituye una violación del artículo 14, párrafo 2, del Reglamento de Gestión de Material Militar de México, que prohíbe la destrucción deliberada de bienes personales de un militar. ¿Qué? La sonrisa desapareció del rostro de Miguel Rojas. La voz de Ricardo continuó. Una voz helada, sin el menor temblor. Además, el uso del lenguaje despectivo y las acciones amenazantes frente a un familiar de un militar constituyen una violación directa del artículo 3, párrafo 1, de la Ley de Fortalecimiento de la Disciplina Militar, que prohíbe el insulto y la difamación contra militares y sus familias. A medida que las palabras legales especializadas fluían sin cesar de su boca, el rostro de Miguel Rojas comenzó a endurecerse. El sargento Segundo Vargas y los soldados de la caseta de vigilancia también miraron a Ricardo con incredulidad. ¿Cómo podían salir esas palabras de la boca de ese anciano del campo tan demacrado? Ricardo dio un paso adelante. Su sombra se cernió sobre el rostro de Miguel Rojas. Solo por estas 2 violaciones de la ley que acaba de cometer, usted será procesado por la Fiscalía Militar y recibirá una sanción disciplinaria severa, que podría ir desde una reducción de sueldo hasta el despido. Si yo presento una queja directamente ante la Oficina de Auditoría de la Secretaría de la Defensa Nacional, su voz ahora contenía una amenaza descarada. ¿Quiere que le explique con más detalle los procedimientos del Consejo de Guerra que recibirá y la pena estimada? Miguel Rojas estaba completamente paralizado. El sudor frío le corría por la frente. El anciano que tenía delante no era una persona común. Su mirada, su tono de voz, el aura abrumadora que emanaba de él, no era algo a lo que él, un simple sargento primero, pudiera oponerse. Instintivamente se dio cuenta de que había tocado algo que no debía tocar. Involuntariamente, dio un paso atrás. Ricardo no dijo nada más. Lo miró con desprecio por un momento y luego se dio la vuelta. No volvió a mirar el mole tirado en el lodo. Caminó lentamente hacia su viejo sedán. Solo un pesado silencio llenaba el aire alrededor de la caseta de vigilancia. Miguel Rojas había sido completamente humillado y manipulado por un anciano insignificante frente a sus subordinados y los guardias de la caseta. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. ¡Boom! El coche de Ricardo arrancó silenciosamente y desapareció en la oscuridad. Solo cuando el coche desapareció por completo de la vista, Miguel Rojas pudo recuperar el juicio. Con los puños temblorosos, lanzó un grito lleno de odio en la dirección en que el coche de Ricardo había desaparecido. Viejo descarado, me humilló. Su ira había llegado al límite, pero la flecha de su ira ya no podía dirigirse hacia Ricardo. Así que decidió desahogar toda su furia en la presa más fácil. Sargento Vargas. Sí, mi sargento. Ahora mismo, traigan a esa perra, Sofía, y llévenla al campo de desfile. Sus ojos brillaron con locura. La humillación que me hizo pasar su padre, se la haré pagar a ella 100 veces hoy. Le grabaré el infierno en los huesos. En ese momento, Miguel Rojas no sabía que había cometido un error irreparable. No solo había provocado a un viejo zorro, se había metido de cabeza en la boca de un tigre dormido. El viejo sedán salió de la puerta principal de la base y volvió a la carretera rural cubierta de una oscuridad total. Ricardo miró de reojo por el espejo retrovisor. Las luces brillantes de la caseta de vigilancia se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer por completo. Creía que su plan había tenido éxito. Había comprendido perfectamente la personalidad arrogante y estúpida de ese tal Miguel Rojas. Le había recitado algunos artículos de la ley, hiriendo su orgullo. Claramente, ese hombre no informaría de esto a sus superiores. Sería revelar su propia miseria. En cambio, era probable que desahogara su ira en su hija. Y eso era precisamente lo que Ricardo quería, inducirlos a crear sus propias pruebas sucias. Pero había pasado por alto una cosa. Había predicho la astucia de la bestia, pero no había calculado que esa bestia era inimaginablemente cruel y demente.
Su coche se encontraba a unos 10 kilómetros de la base. Conducía deliberadamente despacio. Esperaba recibir otra llamada del joven soldado, el compañero de su hija. Según sus previsiones, algo gordo debía estar a punto de estallar. Mientras tanto, dentro de la base que había dejado, el infierno se desataba. La furia de Miguel Rojas había quemado por completo la poca razón que le quedaba. Acompañado por el sargento Segundo Vargas y otros 2 agresores, abrió bruscamente la puerta del almacén donde estaba recluida la cadete Sofía. ¡Bang! La puerta golpeó la pared con un ruido espeluznante. Sofía, que estaba acurrucada en un rincón del almacén, levantó la cabeza sobresaltada. Su rostro ya era un desastre. Sus labios estaban partidos y sangraban, y una mejilla estaba hinchada y amoratada. Pero sus ojos no cedían ni un ápice. Con una mirada mezclada de desprecio y furia, miró fijamente a Miguel Rojas. Rojas, al ver esa mirada, sintió que su razón se rompía por completo. Esos ojos eran idénticos a los ojos del anciano que lo había humillado hacía un momento. «Maldita zorra insolente», se abalanzó, la agarró por el cabello y la arrastró fuera como si fuera un saco. «Tu padre te ha dejado una gran condecoración, ¿sabes? Hoy te devolveré el favor con creces». Sofía apretó los dientes y se dejó arrastrar sin gritar. Llegaron a la mitad del campo de desfile, desolado y sin gente. Todo estaba sumergido en la oscuridad, y solo un viejo reflector en un rincón del campo de desfile emitía una luz pálida, iluminándolos. Parecía un escenario para una obra cruel. «Aten a esta perra al poste». Por orden de Rojas, el sargento Vargas y otros soldados corrieron y ataron bruscamente a Sofía a un viejo poste de metal en el centro del campo de desfile. Las ásperas cuerdas se clavaron en su piel a través de su uniforme. Al ver la situación llegar a este extremo, el cadete Kim, compañero de Sofía, ya no pudo seguir mirando. Era el mismo soldado que había llamado en secreto a Ricardo antes. Se había escondido en la oscuridad detrás de los barracones, observando toda la escena, aterrorizado. El teléfono en su mano estaba húmedo de sudor. Su corazón latía como un loco, a punto de estallar. Miguel Rojas se acercó a la Sofía atada. La agarró bruscamente por la barbilla, obligándola a mirarlo. «¿Ahora quieres suplicar por tu vida?» Sofía le escupió sangre en la cara. «Basura asquerosa». La palma de Miguel Rojas golpeó la mejilla de Sofía. Con un ruido espantoso, la cabeza de Sofía se giró hacia un lado. Volvió a sangrar por la boca. Pero ella seguía mirando a Rojas. Sus ojos no contenían miedo, solo un odio ardiente. Esa mirada indomable destruyó por completo la última pizca de razón que le quedaba a Rojas. «Sí, esos ojos no me gustan nada. Te daré un espectáculo muy especial antes de arrancarte esos ojos asquerosos que miran a la gente por encima del hombro, igual que los de tu padre». Hizo un gesto con la cabeza al sargento Segundo Vargas, que estaba a su lado. «Tráelo». El sargento Vargas pareció dudar un momento, pero luego, decidido, corrió hacia un vehículo. Cuando regresó, tenía un soplete portátil de la caja de herramientas. Al verlo, el cadete Kim, que observaba desde la oscuridad, contuvo la respiración sin darse cuenta. «No, será posible». Miguel Rojas arrebató el soplete de la mano del sargento Vargas, y luego encendió el interruptor. Con un agudo zumbido, una llama azulada y feroz se agitó y ardió con vehemencia en la punta del soplete. La llama azul brillante que ardía en la oscuridad parecía el aliento de un demonio. Miguel Rojas soltó una risa maníaca. «Sé lo preciado que es el cabello para una mujer. Me pregunto qué cara pondrá tu padre, el ilustre, cuando vea esto». Acercó lentamente la llama ardiente al rostro de Sofía. El calor abrasador llegó a su piel. «No, no lo hagas». El cadete Kim, que observaba desde la oscuridad, lanzó un pequeño grito sin darse cuenta. Pero su voz se perdió en el frío viento del campo de desfile. Mientras sentía que todo su cuerpo se paralizaba de miedo, presionó de nuevo el botón de llamada de su teléfono con manos temblorosas. Por favor, contesta». Chis. Un sonido espantoso resonó en el campo de desfile. La llama azul brillante comenzó a devorar el largo y oscuro cabello de Sofía. El asqueroso olor a proteína quemada se extendió por todas partes al instante. Su hermoso cabello se convirtió en cenizas negras en un instante,
y se desmoronó sin fuerza. Sofía no gritó, solo cerró los ojos con fuerza. Gemidos se escaparon de sus labios apretados, y lágrimas calientes caían incesantemente por sus mejillas. No era por el dolor, era una profunda tristeza por la dignidad humana siendo pisoteada y quemada. Fue en ese preciso momento, zumbido, zumbido. Dentro del coche de Ricardo, que circulaba a toda velocidad, su teléfono volvió a sonar desesperadamente. Él, como si lo hubiera estado esperando, detuvo el coche en el arcén y respondió de inmediato. Screech. El agudo chirrido de los neumáticos rompió la quietud de la noche. Su voz se había vuelto fría y contenida. Al otro lado del auricular se escuchó el susurro urgente, casi un sollozo, del cadete Kim. General. Ja, ja, Sofía. Sofía, en el campo de desfile, esos tipos le prendieron fuego al cabello con un soplete. Cabello, soplete, fuego. Esas palabras se clavaron en la mente de Ricardo como martillos. Su visión se volvió blanca por un instante. La barrera de su razón finalmente se derrumbó. La frialdad y el autocontrol que había acumulado durante décadas de combate se hicieron añicos en un solo instante. El teléfono en su mano emitió un chasquido al romperse, pero él no le dio importancia. La sangre parecía hervirle en todo el cuerpo. Su corazón parecía a punto de estallar de ira. Al otro lado del auricular, el cadete Kim seguía gritando. Por favor, ayúdenla. Realmente va a morir así. Ricardo cerró los ojos, pero detrás de sus párpados, el cabello de su hija ardiendo y el rostro de su hija llorando se dibujaban vívidamente como una escena del infierno. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no eran los ojos de un padre. Eran los ojos de un demonio regresado del infierno para juzgar y destruir todo, los ojos del fantasma. Se dirigió al teléfono roto y ordenó con una voz que parecía resonar desde lo más profundo del infierno. ¿Me escuchas, soldado? Sí, sí. A partir de ahora, escúchame bien. No te escondas más. Sal con dignidad. Y diles mis palabras a esos pedazos de basura, con exactitud. Hizo una pausa para tomar aliento. En su voz ya no quedaba ni una pizca de emoción. Solo brillaba una autoridad absoluta y helada, y una sed de sangre. Soy Ricardo Morales, general de división, comandante de las Fuerzas Especiales de México. Con solo esa frase, hasta la respiración del cadete Kim, al otro lado del teléfono, pareció detenerse. Activo el protocolo fantasma de inmediato. El protocolo fantasma. Un protocolo de respuesta de emergencia no oficial conocido solo por un puñado de personas dentro del cuartel general de las Fuerzas Especiales, era la última medida que permitía al comandante movilizar de inmediato todas las fuerzas disponibles del cuartel general, sin necesidad de aprobación o procedimiento de ningún superior. La carta más poderosa y peligrosa, diseñada para ser activada solo en caso de un intento de derrocar al Estado o una emergencia de la peor índole. Ricardo había sacado esa carta ahora por su hija. Su voz rompió la oscuridad de la noche. Objetivo: 9 grado Regimiento de la 3ª División de Infantería. Todos los equipos de reacción rápida de la comandancia. Movilícense. Repito, todos sin excepción. Lleguen a las coordenadas que les envío en 15 minutos. 15 minutos. Esto no es un ejercicio. Colgó el teléfono, y luego agarrando el volante dio la vuelta al coche frenéticamente. Screech. Con un chirrido de neumáticos que parecía rasgarse, el viejo sedán giró 180 grados y comenzó a precipitarse de nuevo hacia el infierno del que acababa de salir. El motor rugía como si fuera a explotar. Ya no era el sonido del motor de un viejo sedán. Era el rugido furioso de un padre que lo había sacrificado todo por su hija, y el preludio del juicio sangriento que estaba por venir. Fantasma estaba regresando a su coto de caza. El aire del campo de desfile estaba lleno de un olor repugnante y una tensión palpable. El sargento primero Miguel Rojas miraba el cabello quemado de Sofía con una sonrisa de satisfacción. Su locura parecía ahora imparable. Volvió a agarrar bruscamente la barbilla de Sofía. ¿Qué te parece? ¿Ahora sientes la realidad? ¿Dónde estará tu padre ahora? ¿Temblará como un viejo y llamará a la policía? El sargento segundo Vargas y los otros agresores también se reían, disfrutando de la escena. Para ellos, Sofía ya no era una compañera militar.
Era solo un juguete para desahogar su estrés. Fue en ese momento. Hasta aquí. Una voz baja pero extrañamente resuelta resonó desde la oscuridad. Todas las miradas se dirigieron hacia el origen del sonido. Un soldado salía lentamente de la oscuridad detrás de los barracones. Su cuerpo temblaba como si fuera a desmayarse de miedo, pero su mirada era inquebrantable. Era el cadete Kim. Miguel Rojas se rió con incredulidad. ¿Y esto qué es? Cadete Kim, ¿qué haces aquí? Lárgate ahora mismo. El cadete Kim no detuvo su marcha. Caminó hasta justo delante de Miguel Rojas. El teléfono cortado todavía estaba en su mano. Respiró hondo. Y luego, recitó la misma voz infernal que había escuchado al otro lado del teléfono momentos antes. Soy Ricardo Morales, general de división, comandante de las Fuerzas Especiales de México. En el momento en que esas palabras resonaron en el campo de desfile, se hizo un silencio extraño. Miguel Rojas y Antonio Vargas no comprendieron el significado de esas palabras por un momento. ¿Qué? ¿Está loco este bastardo? Rojas estaba a punto de soltar una carcajada y agarrar al cadete Kim por el cuello. La voz del cadete Kim volvió a sonar, más fuerte y atronadora. Activo el protocolo fantasma de inmediato. Objetivo: 9 grado Regimiento de la Tercera División de Infantería. Todos los equipos de reacción rápida de la Comandancia Movilicense. Gritó casi desesperado. Lleguen en 15 minutos. Esto no es un ejercicio. En cuanto terminó el grito, la sonrisa desapareció por completo del rostro de Miguel Rojas. Comandante de las Fuerzas Especiales, protocolo fantasma. Esas palabras le daban vueltas en la cabeza. Imposible, no puede ser. El padre de esa perra, ese viejo, este loco. Miguel Rojas lanzó un puñetazo y derribó al cadete Kim. Pero en su corazón, una inquietud incontrolable comenzaba a surgir. Fue en ese momento. De alguna parte, a lo lejos, un sonido extraño comenzó a escucharse. Du, du, du. Era un sonido pesado y rítmico, completamente ajeno a la quietud de la noche. El sonido, al principio débil, se acercó rápidamente y comenzó a hacer vibrar todo el campo de desfile. La tierra temblaba ligeramente. El cielo rugía. ¿Qué es ese sonido? El sargento Segundo Vargas murmuró con voz nerviosa mirando al cielo. Todos miraron al cielo, y vieron, atravesando las nubes bajas y oscuras, aparecieron varias siluetas negras. Eran como enormes libélulas de acero, más oscuras y gigantescas que la oscuridad total. Eran helicópteros UH-60 Black Hawk, los helicópteros de movilidad más poderosos del ejército mexicano. Y no eran 1 o 2. Al menos 5 o 6 se acercaban a la base a una velocidad aterradora, como una bandada de aves rapaces gigantes. El estruendo de los rotores de los helicópteros resonaba como si fuera a romper los tímpanos. El potente viento descendente levantó el polvo del campo de desfile, creando una escena como una tormenta de arena. El rostro de Miguel Rojas palideció por completo. Todo su cuerpo comenzó a temblar como un álamo. No, no puede ser. ¿Es de verdad? Su murmullo se perdió en el estruendo de los helicópteros. Cuando los helicópteros llegaron al espacio aéreo del campo de desfile, ni siquiera esperaron a aterrizar. Desde ambos lados de los helicópteros, unas cuerdas negras fueron lanzadas rápidamente al suelo, y las sombras, vestidas con uniformes de combate negros como la noche, se deslizaron por las cuerdas hasta el suelo como un rayo. Eran los miembros del GAFE, la Unidad Jaguar, la élite de México. Cada uno era un monstruo llamado máquina humana. Sus rostros estaban cubiertos con pintura de camuflaje negra y pasamontañas, pero en sus ojos expuestos se desprendía una sed de sangre entrenada. En menos de 30 segundos, más de 30 miembros de las Fuerzas Especiales rodearon completamente el campo de desfile. Apuntaron con sus rifles directamente a Miguel Rojas y sus secuaces. Los puntos rojos de los punteros láser adheridos a los cañones apuntaban a los corazones de Miguel Rojas, Antonio Vargas y los otros agresores. Nadie se atrevió a moverse. Era una presión abrumadora, hasta el punto de olvidar cómo respirar. Y finalmente, desde el helicóptero de la vanguardia, un hombre descendió por una cuerda. A diferencia de los demás miembros, él no llevaba pintura de camuflaje ni pasamontañas.
Vestía una chaqueta de senderismo raída y unos pantalones de mezclilla viejos. Era exactamente la misma figura de anciano del campo que Miguel Rojas había insultado y echado hacía apenas unos minutos. Pero ahora, su aspecto no era para nada demacrado. Más bien, su atuendo sencillo, en marcado contraste con los miembros de las fuerzas especiales fuertemente armados que lo rodeaban, creaba una sensación de terror surrealista. Su rostro estaba fríamente congelado, sin ninguna emoción, pero en sus ojos ardía una ira más caliente que el fuego de azufre del infierno. Era Ricardo Morales. Caminó lentamente, muy lentamente, hacia Miguel Rojas. El sonido de sus pasos parecía el único ruido en el campo de desfile. Cada paso era más pesado y escalofriante que los de un condenado a muerte que se dirige al patíbulo. Miguel Rojas se quedó paralizado en el lugar. Ni siquiera podía pensar en escapar. Su cerebro se negaba a aceptar la escena irreal que tenía ante sus ojos. Solo murmuraba palabras sin sentido con los labios temblorosos. Usted, ¿quién demonios es? Ricardo se detuvo justo delante de él. No dijo nada. Solo miró el brazo derecho de Miguel Rojas. Era el brazo que había usado para golpear el recipiente de mole que su esposa había hecho. Y al instante siguiente, la mano de Ricardo se movió como un rayo. Agarró el brazo derecho de Miguel Rojas. Y luego, como si rompiera una rama seca, lo dobló en la dirección opuesta sin ninguna dificultad. ¡Crack! Un sonido horrible de carne y huesos rompiéndose resonó en el campo de desfile. ¡Ah! 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 Un grito desgarrador, imposible de creer que fuera humano, escapó de la boca de Miguel Rojas. Su brazo derecho colgaba flácido en un ángulo grotesco. Sus ojos se le pusieron en blanco por el dolor extremo, pero Ricardo no se detuvo. Agarró a Miguel Rojas, que gritaba, por el cuello, y lo levantó. Y le susurró al oído con una voz fría como el hielo. Con esta mano ensuciaste el mole que hizo mi esposa. Justo después de terminar de hablar, Ricardo pateó la pierna izquierda de Miguel Rojas. Esta vez, el objetivo estaba claro. La articulación de la rodilla. ¡Pum! ¡Crack! De nuevo, resonó un horrible sonido de huesos rompiéndose. La pierna izquierda de Miguel Rojas se dobló completamente en la dirección opuesta. Ni siquiera pudo gritar, y espumó por la boca debido al shock. Ricardo dejó caer a Miguel Rojas, que colgaba inerte, al suelo, y le susurró al oído de nuevo. Y con esta pierna, pateaste a mi hija. Sacó algo de su bolsillo. Era su cartera. Sacó su identificación de la cartera y la arrojó sobre el rostro de Miguel Rojas, que se arrastraba por el suelo como un gusano. Era una identificación claramente grabada con las palabras General de División Ricardo Morales, Ejército Mexicano, con 3 estrellas doradas. Y esta es la paga por tu osadía de no reconocerme. Apartó la mirada de Miguel Rojas. Su mirada se dirigió hacia el sargento Segundo Vargas y los otros agresores, que estaban sentados en el suelo, aterrados y orinándose encima. Llévense a esos también, no los entreguen a la policía militar. Directamente al sótano del cuartel general. Tengo algunas cosas que preguntarles muy lentamente. Orden recibida. Los miembros de las fuerzas especiales se movieron en perfecta sincronía, arrastrando a Antonio Vargas y su grupo, que gritaban como si fueran sacos. En el campo de desfile, solo quedaron Ricardo y su hija Sofía, atada al poste, que observaba toda la escena con ojos incrédulos. Ricardo caminó lentamente hacia su hija. La sed de sangre demoníaca que había cubierto su rostro, hacía un momento se desvanecía rápidamente. En sus ojos, solo había dolor y arrepentimiento por su hija. Sacó una pequeña navaja de su bolsillo y cortó las cuerdas que ataban a Sofía de un solo golpe. Al soltarse las cuerdas, el cuerpo de Sofía cayó débilmente en sus brazos. «Papá», se escapó una voz quebrada de la boca de Sofía. Ella no lloró. Solo se aferró con fuerza al uniforme de combate de su padre, como si toda la situación fuera un sueño. Ricardo acarició el cabello quemado de su hija con manos temblorosas. Y luego, mientras la apoyaba, dijo en voz baja, «Está bien, ya todo terminó, hija». Su voz temblaba ligeramente. «Papá lo siente mucho por llegar tan tarde». En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar ruidosamente a lo lejos.
El comandante de regimiento, el comandante de división y la policía militar se dirigían hacia allí, comprendiendo por fin la gravedad de la situación, pero ya todo había terminado. En el campo de desfile, azotado por la tormenta, solo quedaban una bestia destrozada, un padre que abrazaba a su hija y las sombras silenciosas que los rodeaban. El verdadero juicio estaba a punto de comenzar. En una sola noche, todo se puso patas arriba. La noticia de que el general de división Ricardo Morales, comandante de las Fuerzas Especiales, había movilizado al GAFE, la Unidad de Fuerzas Especiales de Élite de México, para una venganza personal, golpeó a todo el país como una gigantesca tormenta. Los medios de comunicación se abalanzaron, como si hubieran estado esperando. La página principal de los portales de Internet estaba cubierta con su rostro y titulares sensacionalistas. Impactante. General de 3 estrellas moviliza al ejército por su hija, polémica por venganza personal. ¿El ejército del pueblo o el ejército del comandante? Se encuentran registros de inadaptación al servicio militar del soldado que afirma ser víctima. ¿Cuál es la verdad? La opinión pública se deterioró rápidamente. Al principio, la gente que se indignó por las atrocidades del sargento primero Miguel Rojas comenzó a darle la espalda al general al saber que había movilizado al ejército. Se percibía como un abuso de poder claro y una acción que un comandante nunca debería haber cometido, cruzando una línea inaceptable. La situación se estaba desarrollando de la peor manera para Ricardo. La gigantesca fuerza detrás de él, el general de división Iturbide, secretario de la Defensa Nacional, finalmente comenzó a moverse. Utilizó a los medios para pintar a Ricardo como un comandante inmoral, cegado por las emociones personales y que había socavado la disciplina militar. Miguel Rojas y Antonio Vargas, de repente, se convirtieron en víctimas, supuestamente con un exceso de celo por parte de ellos, pero sacrificados por la violencia ilegal del general. La Secretaría de la Defensa Nacional celebró una rueda de prensa de emergencia. El coronel Kim, portavoz de la Secretaría de la Defensa Nacional, leyó fríamente un discurso preparado como una máquina. Este incidente es un asunto verdaderamente desafortunado, resultado de la inadaptación de algunos soldados al servicio militar y la respuesta emocional excesiva de un comandante. La Secretaría de la Defensa Nacional llevará a cabo una investigación exhaustiva y exigirá responsabilidades estrictas al general de división Ricardo Morales por el abuso de autoridad. Su estrategia era clara: distorsionar sutilmente la verdad, desdibujar la esencia y cambiar a los perpetradores por las víctimas. Era la forma más típica y efectiva en que una organización gigantesca aplastaba a un individuo. Ricardo había sido relevado de todos sus cargos y esperaba en su alojamiento en el cuartel general. Pero no se quedó sentado impotente. Había anticipado todo este curso de los acontecimientos. Y el escenario para su contraataque era precisamente donde sus enemigos hablaban con más confianza, en el corazón de los medios de comunicación. Contactó directamente con la sala de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Convocó una rueda de prensa de emergencia, afirmando que revelaría toda la verdad, el día de la rueda de prensa. La sala de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional estaba abarrotada de periodistas. Cientos de lentes de cámaras brillaban como ojos de monstruos, apuntando al estrado. En el aire se mezclaban una tensión palpable y la expectativa de una primicia explosiva. Momentos después, la puerta lateral de la sala de prensa se abrió y Ricardo apareció. Un murmullo se extendió entre los periodistas. Clic, clic, clic. Cientos de flashes de cámaras se dispararon a la vez, iluminando todo su cuerpo. No vestía su vistoso uniforme de gala con 3 estrellas, sino un uniforme de combate de la forma más sencilla. No llevaba insignias de rango en los hombros, ni condecoraciones en el pecho. Estaba allí como un simple soldado, no como un general. Su rostro parecía demacrado, pero sus ojos estaban más firmes y serenos que nunca. Se abrió paso entre el aluvión de preguntas de los periodistas y caminó en silencio hacia el estrado. Cuando se puso delante del micrófono, todo el ruido de la sala se detuvo como por arte de magia. Todos contuvieron la respiración, esperando que hablara. Miró al frente, sin un discurso preparado,
Su mirada se dirigió a los ciudadanos que, más allá de los lentes de las cámaras, estarían observando toda la situación. Su voz, baja y poderosa, resonó por toda la sala de prensa. Hoy no estoy aquí para defenderme o justificar mis acciones. Sus primeras palabras se desviaron completamente de las expectativas de todos. Los periodistas comenzaron a murmurar de nuevo. Continuó. Mis acciones de quebrantar la ley y movilizar al ejército no pueden ser justificadas por ninguna razón. Como militar, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad por ellas. Pero lo que realmente quiero decirles hoy no es la historia de mi crimen. Hizo una breve pausa. Su mirada se volvió afilada como una cuchilla. Hoy estoy aquí para denunciar la verdadera cara de este gigantesco sistema que, para ocultar una herida purulenta, silencia a quienes dicen la verdad y convierte a las víctimas en agresores. Levantó una mano y señaló la parte trasera de la sala de prensa. Y esa verdad no la escucharán de mi boca, sino directamente de la boca de ellos. Las miradas de los periodistas se dirigieron unánimemente hacia donde él señalaba. Sentado en un rincón trasero de la sala de prensa, un joven soldado se levantó lentamente, con una expresión torpe y asustada. Era el cadete Kim, el mismo soldado que había hecho la primera llamada a Ricardo esa noche. Por favor, hagan subir a ese soldado al estrado. Los guías se miraron con consternación, sin saber qué hacer, pero la voz de Ricardo tenía una fuerza irrefutable. Finalmente, el cadete Kim subió al estrado con pasos temblorosos. Cientos de flashes de cámaras se concentraron en su rostro. Parecía tan asustado que casi lloraba. Ricardo le puso una mano en el hombro al cadete Kim. En lugar de hablar por el micrófono, le susurró en voz baja, lo suficientemente alto solo para él. ¿Tienes miedo? Sí, mi general. Está bien. El miedo es una emoción que solo sienten los valientes. Esa noche fuiste un soldado valiente. Así que ahora, solo tienes que decir lo que viste y oíste, tal como es. Ricardo dio un paso atrás. Ahora, el protagonista del estrado no era él. El cadete Kim cerró los ojos con fuerza y los abrió. Con las manos temblorosas aferradas al micrófono, comenzó a hablar. Soy el soldado primero Kim Jin-woo, del 9 grado regimiento de la 3ª División de Infantería. Describió detalladamente cómo el grupo de Miguel Rojas había acosado a la cadete Sofía esa noche, cómo la habían encerrado y golpeado en el almacén, y cómo le habían prendido fuego al cabello con un soplete. Al principio, su voz temblaba, pero a medida que hablaba, se llenó de ira y convicción. Cuando terminó su testimonio, la sala de prensa quedó sumida en un silencio impactante. Algunos periodistas se taparon la boca con las manos, incluso derramando lágrimas. El rostro del coronel Kim, portavoz de la Secretaría de la Defensa Nacional, palideció. Esto no estaba en su guión en absoluto, pero esto era solo el principio. Después de que el cadete Kim terminara su testimonio y bajara, Ricardo volvió a ponerse delante del micrófono. Esta es la verdad del incidente que la Secretaría de la Defensa Nacional declaró como inadaptación de algunos soldados al servicio. Y esta terrible verdad no es algo que le haya ocurrido solo a la cadete Sofía Morales. Su voz resonó como un trueno. Durante los últimos años, ha habido innumerables víctimas que han sufrido el mismo dolor en esa base infernal, pero que se vieron obligadas a callar por miedo a las represalias. Les prometí que no los dejaría luchar solos nunca más, que haría que su valor no fuera en vano. Miró a toda la sala de prensa y pronunció sus últimas palabras. Y hoy, en este lugar, hay soldados de verdad, que han tenido el valor de abrirse las heridas podridas, sentados junto a ustedes. En este momento, todos los militares que hayan sufrido violencia y acoso injustos a manos de Miguel Rojas y Antonio Vargas, o de otros superiores, por favor, pónganse de pie. En el momento en que terminó de hablar, se hizo un silencio extraño. Los periodistas miraron a su alrededor, perplejos. ¿Quién se levantaría? ¿Realmente había soldados así en la sala? Fue en ese momento. ¡Pum! Un leve sonido de una silla arrastrándose resonó en el centro de la sala de prensa. Un joven soldado de pelo corto, con los labios apretados, se levantó de su asiento. A partir de él, pum, pum, uno tras otro, como si hubieran acordado, los soldados comenzaron a levantarse de sus asientos. 1, 2, 10, 20.
Al principio, los soldados que dudaban, al ver a la persona de al lado levantarse, cobraron valor y se levantaron apretando los puños. En sus rostros había miedo, junto con una sensación de liberación por poder finalmente decir la verdad. Fue en un instante. Decenas de jóvenes militares, sentados entre los periodistas, se levantaron todos. Se extendió como un incendio forestal. Clic, clic, clic. Los periodistas, comprendiendo la situación, comenzaron a disparar sus cámaras como locos. La sala de prensa se iluminó como si fuera de día por el aluvión de flashes. Sus cámaras no captaban a Ricardo en el estrado, sino a las decenas, no, casi cientos de soldados que se habían levantado en silencio. No era una simple rueda de prensa, era un levantamiento masivo de los oprimidos, y el grito más grandioso en busca de la verdad. No dijeron nada, pero su silencio gritaba la verdad más poderosamente que cualquier oratoria. El portavoz de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el rostro ceniciento, solo pudo mirar la escena aturdido, sin decir una palabra. Todas las mentiras y excusas que había preparado se hicieron añicos ante la imagen de esos soldados levantándose en silencio. Ricardo observaba la escena en silencio desde el estrado. Su mirada se posó en su hija, Sofía, que estaba de pie firmemente entre los soldados levantados. Su cabello quemado era lamentable, pero sus ojos brillaban más fuerte que nunca. Su hija miró a su padre y asintió muy levemente con la cabeza. Era una señal tácita de que lo habían logrado. Ricardo no dijo nada más y dejó el micrófono. Todo había terminado. Había demostrado al mundo entero que el arma más poderosa no eran los cazas de última generación o los misiles, sino el valor de los oprimidos cuando se unían. Fue el momento en que una sola grieta derribó una gigantesca presa entera. La rueda de prensa había terminado, pero la verdadera guerra acababa de comenzar. La bomba que Ricardo había lanzado sacudió al ejército mexicano hasta sus cimientos. La escena de decenas de soldados rompiendo el silencio y levantándose encabezó los titulares de todas las noticias, provocando la indignación nacional. La opinión pública se invirtió 180 grados. La crítica a la extralimitación de Ricardo desapareció y la condena a la Secretaría de la Defensa Nacional, que había intentado encubrir las terribles atrocidades dentro del ejército, se extendió como un incendio. El presidente de la República ordenó una investigación exhaustiva y se estableció una comisión de investigación parlamentaria. Miguel Rojas y Antonio Vargas, así como el comandante de regimiento y el comandante de división que habían consentido y encubierto sus crímenes, fueron relevados de sus cargos y puestos a disposición de la Fiscalía Militar. Llegado a este punto, el general de división Iturbide, secretario de la Defensa Nacional, que había manipulado todo esto entre bastidores, finalmente sintió la crisis. No era un asunto que pudiera resolverse con un chivo expiatorio. Si este fuego seguía extendiéndose, su propia posición, e incluso los privilegios de todo el ejército, podrían verse completamente afectados. No podía quedarse de brazos cruzados. En medio de la noche, en la oficina del secretario de la Defensa Nacional, ubicada en lo más profundo del cuartel general del ejército, en ese lugar, rodeado de gruesas paredes insonorizadas, flotaba un denso humo de puros de alta calidad, junto con un pesado silencio. El general Iturbide estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio de caoba, mirando en silencio la luz incandescente de su puro en la oscuridad. Su rostro estaba oculto por la penumbra, pero en los destellos ocasionales de luz, sus ojos brillaban fríamente como los de una serpiente. Ricardo Morales, ese maldito víbora, murmuró una maldición en voz baja. Había subestimado demasiado a Ricardo. Pensó que simplemente había perdido la cabeza por el asunto de su hija. Pero Ricardo, arriesgando su propia ruina, había apostado a cambiar las reglas del juego contra todo el ejército, y esa apuesta había tenido un éxito rotundo. «Mi general, ¿me llamó?». La puerta se abrió silenciosamente y un hombre entró como una sombra. El coronel Héctor Sánchez, la mano derecha de Ricardo y jefe de operaciones de las Fuerzas Especiales, era el subordinado en quien Ricardo más confiaba, pero ahora traicionaba a su señor y agachaba la cabeza ante el líder del enemigo. Iturbide preguntó sin siquiera girar la cabeza: «¿Cómo va la situación? ¿Qué está haciendo Ricardo Morales ahora?».
El coronel Héctor Sánchez informó con voz tensa. Ha sido relevado de todos sus cargos y está esperando en su residencia. Parece estar esperando la citación de la Fiscalía Militar. No parece tener ningún contacto externo. ¿No parece? Dígame con exactitud. Usted está aquí para informarme de hechos, no de suposiciones. La voz de Iturbide tenía un filo glacial. Héctor tragó saliva sin querer. Lo siento, mi general. Hasta ahora no hay movimientos inusuales. Bien. Iturbide apagó su puro en un cenicero. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, se extendía la vista nocturna de la Secretaría de la Defensa Nacional. Innumerables luces. Él era el hombre que tenía todo eso bajo sus pies. No tenía la menor intención de renunciar a ese poder. Si esto sigue así, todos estaremos acabados. Debemos desviar la atención del pueblo hacia otro lugar. Algo mucho más grande, mucho más sensacional. Se giró lentamente. Sus ojos brillaron con locura. Los norcoreanos podrían darnos una buena excusa. El rostro de Héctor palideció. Mi general, ¿no querrá decir? Una sonrisa torcida apareció en los labios de Iturbide. No estoy diciendo que vayamos a la guerra, solo quiero crear una atmósfera de preguerra, para que la gente no tenga tiempo de preocuparse por unas cuantas manzanas podridas dentro del ejército, ¿entiendes? Se acercó a Héctor y le dio unas palmaditas en el hombro. El nombre de la operación es Tormenta de Fuego. Me gusta mucho. Su voz, como el susurro de una serpiente, se clavó en los oídos de Héctor. En la región de Oaxaca, cerca de la zona desmilitarizada, tenemos un puesto de observación, GP, abandonado, ¿verdad? Uno que nadie ha usado en años. Señaló con el dedo un enorme mapa de operaciones militares colgado en la pared de su oficina. Con la autoridad que tienes, moviliza a tu gente dentro de las fuerzas especiales para instalar una pequeña cantidad de explosivos allí, para que parezca que los norcoreanos se infiltraron y los colocaron. Y luego, señaló otro punto en el mapa, era la ubicación de una unidad de artillería. Que una sola granada de artillería, con coordenadas erróneamente introducidas, sea disparada accidentalmente desde esta unidad de artillería. Por supuesto, esa granada debe caer exactamente sobre los explosivos que instalamos. Héctor olvidó incluso cómo respirar. Esto era una locura. Una apuesta temeraria con la seguridad nacional. Mi general, es demasiado peligroso. Podría escalar a una guerra a gran escala. Cállate. El grito de Iturbide resonó en la habitación. ¿Peligroso? Hay algo más peligroso que yo perdiendo la cabeza. Esto es una orden. Tú solo tienes que hacer lo que yo te diga. Si tienes éxito, te prometo el puesto de general que tanto anhelas. Pero si fallas, o si una sola palabra de este plan se filtra fuera, se acercó al oído de Héctor y le susurró escalofriantemente. Tú y toda tu familia desaparecerán silenciosamente de este mundo. No habrás olvidado quién soy, ¿verdad? El cuerpo de Héctor se paralizó de miedo. No tenía otra opción. Ya había cruzado el punto de no retorno. Órdenes recibidas. Días después, al amanecer, en la tranquila hora en que todos dormían, bang, en la región fronteriza de Oaxaca, un estruendo ensordecedor resonó. Con el estruendo, una columna de llamas rojas y humo negro se elevó hacia el cielo desde el puesto de observación abandonado. Inmediatamente, todas las agencias de noticias comenzaron una carrera por la primicia. Última hora. Corea del Norte comete provocación con bombardeo en puesto de observación fronterizo. Se declara alerta máxima militar y se prepara respuesta inmediata. La península de Corea, al borde de la guerra. La atención del mundo se desvió instantáneamente del problema de los abusos militares internos hacia el miedo más grande y primordial de una provocación norcoreana. El plan del general Iturbide parecía haber tenido un éxito perfecto. El pueblo comenzó a indignarse no por un enemigo interno, sino por un enemigo externo. Incluso comenzaron a surgir voces que, en lugar de criticar al ejército por la laxitud disciplinaria que había provocado tal provocación, ahora criticaban a quienes culpaban al ejército. En ese momento, Ricardo, que observaba las noticias desde su casa, frunció profundamente el ceño. Sus ojos estaban fijos en la imagen del puesto de observación ardiendo en la pantalla del televisor. Los periodistas hablaban con entusiasmo de la atrocidad norcoreana, pero para sus ojos,
que habían pasado décadas en el campo de batalla, algo parecía extraño. La forma de la explosión, el color de las llamas y, sobre todo, el momento. Era un incidente que había estallado con una sincronización demasiado perfecta, como si hubiera esperado el momento en que el ejército estaba en su peor crisis. Una alarma comenzó a sonar en su cabeza. Esto podría no ser una provocación norcoreana. Su cerebro se iluminó como un rayo. Había algo en esa forma única de humo negro que se elevaba del lugar de la explosión. Había visto ese humo antes. En un recuerdo muy doloroso, se levantó de golpe de su asiento, corrió a su estudio y abrió un viejo archivador de metal que había sellado en lo más profundo. Dentro del archivador, docenas de operaciones secretas que había llevado a cabo a lo largo de los años dormían cubiertas de polvo. Sin dudarlo, sacó un viejo expediente de la parte inferior. En la portada del expediente se leía: Informe de investigación del accidente por explosión de la Unidad de Fuerzas Especiales Yu, hace 15 años. Abrió el expediente con manos temblorosas. Fotografías descoloridas y el contenido de informes densamente escritos. Sus ojos se detuvieron en la foto de la escena del accidente. Un campo de entrenamiento destruido hasta el punto de ser irreconocible, y detrás, el humo negro que se elevaba. Era idéntico al humo de la pantalla del televisor. Hace 15 años, 12 miembros de las Fuerzas Especiales, incluidos sus colegas más cercanos, murieron en un misterioso accidente por explosión durante un entrenamiento. Ricardo, que entonces era un oficial subalterno, participó en la comisión de investigación del accidente. Había encontrado restos de explosivos sospechosos de ser defectuosos en el lugar y había planteado la sospecha de que no se trataba de un simple accidente de entrenamiento. Pero su superior directo de entonces, un oficial de rango de general, desestimó su informe y se apresuró a concluir el caso como un simple accidente de seguridad debido a una negligencia en el entrenamiento. No pudo volver a plantear el asunto. La voz de un joven oficial sin poder era demasiado débil frente a la gigantesca organización, y ese superior directo que había desestimado su informe y se había apresurado a encubrir el incidente de entonces, su nombre era Iturbide. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. Esto no es una provocación norcoreana, esto está conectado con el incidente de hace 15 años. Iturbide estaba llevando a cabo este terrible espectáculo con los mismos métodos y los mismos materiales que hace 15 años, para ocultar algo o para salir de su propia crisis. Pero, ¿cómo pudo Iturbide planificar y ejecutar todo esto solo? Necesita un cómplice interno, una persona versada en las tácticas de las fuerzas especiales y los explosivos, y la única persona en quien él más confiaba y a quien le había compartido todos sus planes. Coronel Héctor Sánchez. Una escalofriante premonición le recorrió la espalda. ¿Imposible? No, no puede ser. Era el único subordinado a quien podía confiarle su propia vida. Ricardo tomó el teléfono con manos temblorosas. Llamó a su antiguo subordinado del GAFE, quien, incluso en ese momento, estaría esperando sus órdenes a través de una línea no oficial. Soy yo. Investiga ahora mismo el paradero del coronel Héctor Sánchez durante la última semana, extraoficialmente, sin que nadie lo sepa, y vuelve a investigar a la empresa de defensa Gran Precisión, que estuvo involucrada en el escándalo de corrupción militar de hace 15 años en el accidente por explosión. Ahora mismo, los ojos de Ricardo, que colgó el teléfono, estaban rojos de una ira ardiente. Si su presentimiento era correcto, esto no era un simple problema de venganza por su hija. Esta era su última guerra para vengar a sus colegas que murieron injustamente hace 15 años y para arrancar de raíz el gigantesco mal que se escondía detrás del nombre de militar y carcomía al Estado. Miró la oscuridad fuera de la ventana. Iturbide, ¿te atreves a matar a mis hermanos 2 veces? Un gemido como el de una bestia escapó de sus labios. La tormenta aún no había terminado. La verdadera tormenta de fuego estaba a punto de comenzar. Ricardo no podía esperar más. La citación de la Fiscalía Militar y el Comité de Disciplina de la Secretaría de la Defensa Nacional ya no estaban en su mente. El enemigo ante sus ojos ya no era un pez pequeño como Miguel Rojas. Era el monstruo Iturbide, secretario de la Defensa Nacional,
que estaba sentado en la cima de la gigantesca pirámide del ejército mexicano, utilizando incluso la seguridad nacional para mantener su propio poder. Con una sola llamada telefónica, sus antiguos subordinados más leales comenzaron a moverse como sombras. Eran una organización secreta que operaba fuera de la cadena de mando oficial, jurando lealtad únicamente a un hombre, a Fantasma. El Estado había abandonado a su general, pero ellos nunca abandonaron a su leyenda. La investigación se llevó a cabo de forma rápida y secreta. En solo un día, información increíble comenzó a llegar al correo electrónico personal cifrado de Ricardo. El primer informe era sobre el coronel Héctor Sánchez. Las manos de Ricardo temblaron ligeramente al abrir el informe. Por favor, que no sea cierto. Su última fe humana clamaba desesperadamente. Pero el contenido que apareció en la pantalla destrozó sin piedad sus últimas esperanzas. Se ha confirmado que el coronel Héctor Sánchez se reunió en secreto con el general Iturbide varias veces durante las últimas semanas. Los encuentros tuvieron lugar no en instalaciones militares, sino en un lujoso apartamento en Polanco, propiedad de un tercero. Además, la noche anterior al incidente de la explosión del puesto de observación, el coronel Sánchez ordenó a algunos de sus subordinados directos una simulación de entrenamiento de infiltración nocturna no oficial, y el lugar de ese entrenamiento, coincidentemente, fue cerca del puesto de observación abandonado en Oaxaca donde ocurrió el incidente. La última pieza del rompecabezas encajó: un traidor, el subordinado a quien había confiado todo y a quien había querido como a un hermano menor, le había apuñalado por la espalda. Ricardo cerró los ojos. Una sensación de traición más profunda que la ira heló su corazón. No podía entender por qué Héctor había hecho eso. ¿Era el puesto de general que tanto anhelaba más importante que el compañero de armas con el que había pasado 10 años? Suprimió su fría ira y abrió el segundo informe. El segundo informe trataba sobre el horrible accidente por explosión de hace 15 años que había causado la muerte de 12 miembros de las fuerzas especiales. Sus subordinados habían vuelto a investigar a Gran Precisión, la empresa de defensa que había sido acusada de corrupción militar en aquel momento, pero que había sido liberada por falta de pruebas bajo la protección de Iturbide. Y lo encontraron. La evidencia crucial. El presidente de Gran Precisión, la empresa que había suministrado los detonadores defectuosos que causaron el accidente, era, sorprendentemente, el hermano de sangre del general Iturbide. Y después del accidente, Gran Precisión no solo salió de la crisis al borde de la bancarrota, sino que incluso obtuvo contratos exclusivos con el ejército, convirtiéndose en una de las mayores empresas de defensa de México. También se descubrió evidencia de que cientos de millones de pesos en dinero negro habían fluido a las cuentas bancarias encubiertas del general Iturbide durante ese proceso. Todo estaba claro. El incidente de hace 15 años no fue un simple accidente. Fue una masacre planeada por Iturbide, quien había sacrificado a sus subordinados como ofrenda para encubrir la corrupción militar. Había sacrificado la vida de 12 jóvenes y talentosos militares por su propia riqueza y poder. Y él mismo, a pesar de haber estado tan cerca de la verdad, se había arrodillado ante el poder de Iturbide y había guardado silencio. ¡Arg! Un sonido como el de un animal escapó de la boca de Ricardo. Golpeó la mesa con el puño. ¡Bang! Con un golpe sordo, la robusta mesa de madera se agrietó y la sangre brotó del dorso de su mano, pero no sintió dolor. La verdadera naturaleza de la culpa que lo había atormentado durante 15 años finalmente se había revelado. No solo no había revelado la verdad, había sido cómplice al dejar escapar al asesino, incluso teniéndolo delante, y debido a esa culpa, le había enseñado a su hija a luchar y a no callar. Había deseado que ella viviera una vida diferente a la suya, pero esa enseñanza, al final, había puesto en peligro a su hija. El comienzo de toda la tragedia fue precisamente ese momento de hace 15 años, cuando él había guardado silencio. Con el puño ensangrentado, miró fijamente al vacío durante mucho tiempo. Ya no le caían lágrimas por los ojos. Toda la tristeza, la traición y la culpa se mezclaron, condensándose finalmente en una sola emoción. Era la sed de venganza. No era simplemente una venganza por su hija. Era la venganza por los 12 hermanos que murieron injustamente hace 15 años.
Y la última expiación para reconciliarse con su propio pasado, se levantó de su asiento y se acercó al armario para sacar su uniforme de combate negro especial que había guardado en lo más profundo. Era el uniforme que había usado como fantasma en innumerables operaciones secretas durante su tiempo en activo. Un uniforme sin insignias de rango ni nombres, diseñado únicamente para atravesar el corazón del enemigo en la oscuridad. Se ciñó un machete a la cintura y ajustó firmemente los cordones de sus botas militares. Dentro de la bota se escondía un último cuchillo de combate para emergencias. Cuando terminó todos los preparativos, su teléfono sonó. Era el jefe de gabinete del general Iturbide. General Ricardo Morales, el general le desea ver con urgencia. Por favor, venga a la oficina del general. Ha llegado el momento. Iturbide probablemente habría notado, a través de Héctor, que él estaba haciendo otros movimientos, y seguramente lo estaba llamando para coaccionarlo o, en última instancia, amenazarlo. Entendido, iré en breve. Ricardo respondió fríamente y colgó el teléfono. No usó su coche. En cambio, aprovechó la oscuridad para salir de casa y se subió al asiento trasero de la motocicleta de un subordinado con quien se había puesto en contacto previamente. ¡Vroom! La motocicleta negra zumbó por la ciudad nocturna como un fantasma. Su destino era el cuartel general del ejército, la madriguera del Tigre, en lo más profundo. El edificio del cuartel general del ejército estaba sumido en un estricto estado de alerta. Pero para Fantasma, ninguna medida de seguridad era inútil. Él conocía todos los puntos débiles y pasajes secretos de este mismo edificio desde su época en activo. Con la ayuda de su subordinado, escaló la pared exterior menos custodiada y se infiltró silenciosamente en el edificio a través de un conducto de ventilación. Su objetivo era el piso superior donde se encontraba la oficina del secretario de la Defensa Nacional. Se movía en la oscuridad como una pantera, evitando las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos y prediciendo los movimientos de los guardias de patrulla, subió piso tras piso. Finalmente, llegó al pasillo donde estaba la oficina del secretario de la Defensa Nacional. Al final del pasillo, 2 policías militares armados custodiaban la imponente puerta. Se escondió en la oscuridad, esperando su momento. Poco después, otros policías militares se acercaron desde el lado opuesto del pasillo para el cambio de guardia. Fue en ese preciso instante, en el momento en que las miradas de los policías militares se centraron en la patrulla de relevo, Ricardo se lanzó. ¡Whoosh! Sus movimientos fueron silenciosos. Se acercó a la espalda de los policías militares en un instante y golpeó con precisión la arteria carótida en el cuello. Con un breve gemido, los 2 corpulentos policías militares cayeron al suelo sin hacer ruido. Arrastró a los policías militares inconscientes a la oscuridad de un rincón del pasillo. Ya no había nada que lo detuviera. Se paró frente a la gigantesca puerta de la oficina del secretario de la Defensa Nacional. No llamó a la puerta. En cambio, desenvainó el machete que llevaba en la cintura, cerró los ojos por un momento. En su mente, pasaron los rostros de los 12 colegas que habían desaparecido en las llamas hace 15 años. Y el rostro de su hija, que lo miraba fijamente a pesar de que su cabello se quemaba. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no eran ojos humanos. Era la encarnación de la venganza misma, regresada para juzgar. ¡Bang! Pateó la puerta. La pesada puerta, con las bisagras rotas, se abrió de golpe con un ruido estruendoso y se encontró con su última presa. El general Iturbide, sentado detrás del gigantesco escritorio en su oficina, se levantó de un salto al ver a Ricardo aparecer por la puerta rota. En su rostro apareció una mezcla de consternación y una ira inconfundible. Ricardo Morales, ¿cómo te atreves? ¿Qué es este lugar? A su lado, como era de esperar, el coronel Héctor Sánchez estaba de pie, con el rostro pálido y asustado. Ricardo ignoró sus palabras. Arrojó el machete que tenía en la mano sobre el escritorio. Con un agudo chasquido metálico, la espada se clavó profundamente en el escritorio. Y sacó un viejo y descolorido expediente de su pecho, arrojándolo hacia el rostro de Iturbide. Hace 15 años, hoy, tú mataste a mis hermanos. El expediente cayó a los pies de Iturbide, y de él se esparcieron las horribles fotos de la escena del accidente de hace 15 años. Y hoy,
he venido a cobrar esa deuda. Su voz era como una sentencia de muerte que resonaba desde lo más profundo del infierno, con el capital y con intereses muy caros. El telón de la confrontación final finalmente se levantó. El color desapareció del rostro de Iturbide. Las fotos del accidente de hace 15 años, esparcidas por el suelo, ese era su secreto más feo, uno que pensó haber enterrado para siempre. Dudó por un momento, pero la arrogancia de ser el secretario de la Defensa Nacional de México volvió a cubrir su rostro. Finalmente te has vuelto loco, Ricardo Morales. ¿Qué es este lugar? ¿Una sala de espectáculos? Esto es un claro insubordinación y traición. Guardias, arrástenlo ahora mismo, gritó, pero no se escuchó respuesta desde la puerta. Los policías militares que custodiaban el pasillo ya habían sido silenciosamente neutralizados por Ricardo. Los ojos de Iturbide temblaron con inquietud. Miró al coronel Héctor Sánchez, que estaba a su lado, pálido y temblando. «Coronel Sánchez, ¿qué está haciendo? No lo detenga». Héctor miró alternativamente a Ricardo y a Iturbide con una expresión casi llorosa. Agarró la empuñadura de la pistola que llevaba en la cintura, pero no se atrevió a desenvainarla. El hombre que tenía delante era su mentor, quien le había enseñado todo sobre las tácticas de combate durante años, y alguien a quien consideraba como un hermano mayor. Ricardo ni siquiera miró a Héctor. Sus ojos estaban fijos únicamente en Iturbide, su archienemigo. No sirve de nada tener un traidor. Iturbide, hoy tú y yo debemos terminar esto solos. Ante las palabras de Ricardo, Héctor finalmente soltó la empuñadura de la pistola y agachó la cabeza. Su traición, al final, no había cambiado nada. La situación se estaba volviendo desfavorable para Iturbide, quien abrió el cajón de su escritorio y sacó su propia pistola. Con manos temblorosas, apuntó con el cañón a Ricardo. «No te acerques más. Si te mueves un solo paso más, te juro que dispararé». Pero Ricardo se burló de su amenaza. «Dispara. ¿Crees que un pedazo de basura como tú tiene el valor de apretar el gatillo? Lo único que sabes hacer es esconderte detrás de tus subordinados indefensos como si fueran un escudo». Comenzó a acercarse lentamente a Iturbide, un paso a la vez. No había la menor vacilación en sus movimientos. «¿Dónde estabas hace 15 años, cuando mis hermanos morían en las llamas? Seguramente contabas el dinero sucio que recibiste por sus vidas». Un paso. «¿Dónde estabas cuando mi hija era quemada su cabello por las bestias que tú creaste? Seguramente tramabas una conspiración para encubrirlo todo». Otro paso. Mientras se acercaba, Iturbide retrocedió aterrorizado. Su espalda ahora estaba contra una pared fría. No había más escapatoria. «No, no te acerques. Dispararé». Iturbide, aterrorizado, cerró los ojos con fuerza y apretó el gatillo. ¡Bang, bang, bang! 3 disparos resonaron estruendosamente en la oficina, pero las balas fallaron todas y se incrustaron en la pared detrás de Ricardo. Cuando cesaron los disparos, Ricardo estaba justo delante de Iturbide. Sus ojos estaban llenos de desprecio descarado. «¿Eso es todo?». Agarró la muñeca temblorosa de Iturbide y la retorció. ¡Crack! Con un ruido horrible, Iturbide gritó y soltó la pistola. ¡Ah! Ricardo agarró a Iturbide por el cuello y lo empujó contra la pared. ¡Boom! Con un ruido sordo, la espalda de Iturbide golpeó fuertemente la pared. «A partir de ahora, esto es solo el comienzo». Fue en ese momento. Iturbide, en un último intento desesperado, agarró un pesado pisapapeles de cristal que estaba sobre el escritorio y golpeó a Ricardo en la cabeza. ¡Pum! Un golpe sordo. Ricardo esquivó el ataque por un instante, pero el borde del pisapapeles rozó su sien izquierda. Sangre roja brotó de la piel desgarrada, oscureciendo su visión. ¡Ga! Mientras Ricardo vacilaba, Iturbide lo empujó y corrió hacia la alarma de emergencia en un rincón de la oficina. «No puedo morir así». Pero Ricardo fue más rápido. Agarró su machete que estaba clavado en el escritorio, y sin dudar, lanzó la espada hacia la espalda de Iturbide, que corría hacia la alarma de emergencia. La espada voló con un sonido agudo, cortando el aire. Pero como Iturbide se giró desesperadamente, la espada rozó su espalda y se clavó en la pared.
Aprovechando esa oportunidad, Iturbide finalmente extendió su mano hacia el botón de la alarma de emergencia. Fue en ese preciso momento cuando todas las puertas de la oficina se abrieron simultáneamente y policías militares fuertemente armados irrumpieron como una avalancha. Llevaban rifles FX-05 Sioux en las manos y docenas de puntos láser rojos apuntaban unánimemente al corazón de Ricardo. «No te muevas, si te mueves, disparamos», resonó el grito agudo del comandante de la policía militar. La situación se había revertido. Ricardo estaba completamente rodeado por decenas de soldados armados. Iturbide, por fin, suspiró de alivio y soltó una risa maníaca. «Ja, ja, ja, se acabó, Ricardo Morales, aquí terminas. Serás recordado en la historia como un traidor que se atrevió a irrumpir ilegalmente en la oficina del secretario de la Defensa Nacional e intentó asesinarlo», gritó al comandante de la policía militar. «¿Qué esperan? Disparen y mátenlo ahora mismo». Los policías militares dudaron. El hombre que tenían delante era el general de división Ricardo Morales, Fantasma, una leyenda viva a quien habían respetado toda su vida. No podían apretar el gatillo. «¿Están locos? ¿No escuchan mis órdenes? Disparen». Iturbide gritó con rabia. Ricardo permaneció inmóvil. La sangre seguía fluyendo de su sien. Lentamente, levantó una mano y rasgó la parte superior de su uniforme de combate. Su pecho quedó al descubierto. «Disparen», dijo en voz baja. «Veamos si sus balas pueden atravesar la verdad». Sus ojos no temblaron en absoluto. Parecía no temer ni a la muerte. Ante su imponente presencia, los policías militares retrocedieron. Fue en ese momento. Iturbide volvió a recoger su pistola del suelo. Decidió que esta era su oportunidad para acabar con Ricardo con sus propias manos. «Si ustedes no pueden disparar, lo haré yo mismo». Se acercó sigilosamente por la espalda de Ricardo y apuntó con el cañón a su corazón. Todo pareció ocurrir a cámara lenta. Algunos policías militares que vieron la pistola gritaron horrorizados. «Mi general, no», pero ya era demasiado tarde. ¡Bang! El último disparo llenó la oficina. Sangre roja brotó del pecho de Ricardo como una fuente. Su cuerpo se tambaleó violentamente. Las llamas de sus ojos parecían apagarse lentamente. Cayó de rodillas. Su visión se volvió cada vez más borrosa. Iturbide sonrió victoriosamente, seguro de su triunfo. Se acabó, por fin. Pero no sabía que Fantasma siempre guardaba una última carta bajo la manga. Ricardo, justo antes de caer, reunió todas sus fuerzas restantes. Sacó el último cuchillo de combate que había escondido en su bota militar, y usando el impulso de su cuerpo que se derrumbaba, lanzó el cuchillo hacia Iturbide, que estaba detrás de él, con la velocidad de un rayo. Fue un golpe con toda su alma cargado con su última fuerza y 15 años de ira. ¡Swoosh! El cuchillo voló con precisión y atravesó directamente el dorso de la mano derecha de Iturbide, que sostenía la pistola. ¡Arg! La mano de Iturbide, junto con la pistola que había disparado, quedó clavada en la pared por el cuchillo. Como si Jesús hubiera sido crucificado, su mano pecadora quedó inmovilizada en la pared. Al mismo tiempo, las ventanas de la oficina se hicieron añicos, y sombras vestidas con uniformes de combate negros irrumpieron con granadas de destello. Eran los miembros del GAFE. Había sido la última orden que Ricardo había dado antes de llegar allí. Arrestar al general. Los miembros del GAFE se movieron en perfecta sincronía, sometiendo a Iturbide, que gritaba con la mano clavada en la pared. Todo había terminado. Ricardo cayó al suelo, sangrando. Su visión ahora se había vuelto completamente oscura, pero en sus oídos parecía escuchar débilmente las voces de sus colegas fallecidos hace 15 años. «Gracias, Ricardo. Ahora podemos descansar en paz». Una sonrisa muy leve apareció en sus labios. Finalmente, había terminado su larga y ardua guerra. Justo antes de que su conciencia desapareciera por completo en la oscuridad, recordó por última vez el rostro de su hija, Sofía. «Lo siento, hija. Parece que hasta aquí llega papá». Y el mundo de Fantasma se sumió en un silencio total. La tormenta había pasado. Ricardo había sufrido heridas críticas, con una bala que le perforó la clavícula y le dañó parte del pulmón, pero no murió. Desde el umbral del infierno, había regresado milagrosamente.
pero ya no podía seguir siendo el legendario fantasma. Su cuerpo había sufrido heridas irreparables y tendría que depender de una silla de ruedas por el resto de su vida. Finalmente, después de dejar innumerables leyendas, se quitó el uniforme militar y se retiró en silencio. Su sacrificio no fue en vano. La verdad que él había revelado al mundo, arriesgando su vida, desencadenó la mayor ola de reformas en la historia militar de México. La raíz de toda la corrupción militar, con el secretario de la Defensa Nacional Iturbide a la cabeza, fue arrancada. Finalmente se reveló la verdad sobre el trágico incidente de hace 15 años, y las almas de los 12 militares que murieron injustamente recuperaron su honor. El coronel Héctor Sánchez, como castigo por su traición, fue dado de baja deshonrosamente del ejército y fue juzgado por la ley, mientras que todos los agresores, incluidos Miguel Rojas y Antonio Vargas, pagaron por sus crímenes en las frías celdas de la prisión militar. El ejército mexicano, gracias a la lucha desesperada de un hombre, tuvo la oportunidad de extirpar la herida podrida y hacer crecer una nueva piel, dolorosa pero necesaria, y pasó un año. Era un día soleado de primavera, en la ceremonia de graduación y jura de bandera del colegio militar. En el campo de desfile, lleno de juventud y esperanza, los uniformes blancos de los jóvenes que acababan de dar sus primeros pasos como oficiales brillaban deslumbrantes bajo el sol. Sus espadas ceremoniales ceñidas a la cintura parecían un juramento solemne de defender a la patria. Para pronunciar el discurso de la promoción, una joven cadete subió al estrado. Su cabello corto seguía igual, pero su apariencia ya no era la de una recluta asustada. Labios firmemente cerrados, ojos valientes que no mostraban ningún temor. Era la subteniente Sofía Morales. Se paró frente al atril y miró tranquilamente a la multitud que llenaba el campo de desfile. Y en lugar del discurso preparado, comenzó a contar la historia que llevaba en su corazón. Su voz clara y poderosa resonó por todo el campo de desfile a través del altavoz. Hoy estoy aquí en lugar de mi padre, quien debería estar con nosotros, pero no puede. No ocultó su pasado. Hace un año, fui víctima de una violencia terrible dentro de la institución militar. Mi cuerpo y mi mente llevan cicatrices imborrables. Hubo un tiempo en que odié esas cicatrices y me avergoncé de ellas. Hizo una breve pausa y acarició suavemente con el dedo la tenue cicatriz que quedaba en su sien. Pero mi padre me enseñó que las cicatrices nunca son una señal de derrota. Son medallas de valentía que demuestran lo ferozmente que hemos luchado, y un mapa de lecciones que nos impiden repetir los mismos errores. Su mirada se dirigió a sus compañeros de promoción. El peso de este uniforme que vestimos no es simplemente por el honor personal. Es el peso de la responsabilidad de asegurar que nadie más, como nosotros o más débil que nosotros, sea abandonado solo ante la violencia injusta. No ignoren las heridas, no callen ante la injusticia. Ese es el verdadero significado del legado que mi padre nos dejó, arriesgándolo todo. Cuando terminó el discurso, estalló un aplauso atronador. En ese momento, en un rincón del campo de desfile, bajo la sombra de un gran árbol, un hombre sentado en una silla de ruedas observaba toda la escena en silencio. Una manta vieja cubría sus rodillas y una leve cicatriz permanecía en su sien. Era Ricardo Morales. No aplaudió. Solo observó en silencio a su hija haciendo un saludo militar con dignidad en el estrado. En sus ojos ya no quedaba ira, tristeza ni culpa. En su mirada, la figura de su hija ya no era la niña frágil que tenía que proteger. Era la imagen misma de una sucesora fuerte que continuaría el legado de su padre para construir un ejército más justo. Una sonrisa serena apareció en los labios de Ricardo. Su sangre y su sacrificio no fueron el final. Fueron la semilla para un nuevo comienzo. Y ahora esa semilla, en manos de su hija, echaría raíces firmes y formaría un gigantesco bosque. La guerra de fantasma había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Un simple recipiente de mole pisoteado se convirtió en la razón de una guerra sin concesiones para un padre. Un hombre que lo dio todo para proteger a su hija y enfrentar su propio pasado. Ganó, pero pagó un precio terrible. Creen que su último sacrificio valió la pena y creen que el legado que dejó a su hija tendrá la fuerza suficiente para cambiar un sistema gigantesco. Compartan sus pensamientos en los comentarios.